Bourg-et-Roise, Yeux et Rochebonne, Viking, Antise, Gramati, Ouessant, Iroise, Finistéré, Sol, Shannon, Fatness, Landy, Irish, Hey Bruy, toi Marty, on embarque, on est parti. Viking, Otzi, je voulais pas venir. Dogger Fisher, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, Fortis, force 7 après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remets Théo, Marie. Tes arguments tombent à l'eau quand la mer se fait chafouiner. Bueno, hoy es 16 de noviembre del año 2013. Está hablando Carlos Estefanía con Félix José Hernández. Carlos Estefanía radica en Estocolmo, es el director del periódico digital Cuba Nuestra. Félix José Hernández es un latinoamericanista, un profesor de español que radica en París, y siempre nos prepara, cada sábado nos prepara un resumen informativo tanto de lo que está pasando en Francia como de las noticias más interesantes o importantes desde su perspectiva que tienen lugar en el resto del mundo. Félix José, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, Carlos. Estoy muy bien, con un poco de frío porque el invierno se acerca. Estamos ya por las mañanas a 4 o 5 grados centígrados. Llovizna, ya no quedan prácticamente hojas en los árboles. Han recogido la hojarasca. Nos acercamos al mes de diciembre y la ciudad se está engalanando con la decoración de Navidad. ¿Sabes una cosa? Bueno, hay Dime. continuar. Dime. Bueno, de alguna manera Suecia está parecida. El otro día filmé hice unas tomas de una tienda que ya se está engalanando y creando esas escenas navideñas que son tan cargadas de fantasía e imaginación. En este sentido, Suecia y París, o Estocolmo y París van de la mano, ¿no? Y cambiando un poco el tema, hace algunos años estuvo para mí una gran figura, quizás la figura más grande de la oposición cubana, que siempre tuvo todo mi respeto e incluso mi admiración por la inteligencia con la que guiaba su movimiento y además por lo que logró. Me refiero a nuestro admirado y siempre va a estar Osvaldo Payá Sardiñas, ¿no? Yo creo que él hizo algo que casi nadie o que nadie ha logrado, que fue doblegar al sistema al punto de obligarlo a cambiar la Constitución. Y he sabido que su viuda, Ofelia Acevedo, está en París. Ofelia Acevedo se encuentra en París y fue recibida, ella recibió a la prensa en el lobby de un hotel parisino, exactamente una hora antes de ir al Quai d'Orsay, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, porque ella vino aquí a pedir que el gobierno de Francia haga presión para investigar las verdaderas causas de la muerte de su esposo, que ella estima que ha sido asesinado. Como tú bien sabes, Osvaldo Payá era un hombre extraordinario, uno de los disidentes más importantes que ha habido en Cuba en estos casi 55 años, y ya ella obtuvo la aprobación de la ONU y del Parlamento de Estrasburgo, donde su marido fue condecorado nada menos con el premio Sájarov en el año 2002, pero respondieron positivamente. Incluso ella declara a la revista Familia Cristiana que después del entierro el Papa Benedicto XVI envió un telegrama al arzobispado de La Habana donde decía que deploraba la pérdida irreparable para el pueblo cubano y que confiaba a su familia a la Virgen María. Y Ofelia dejó la isla de Cuba hace unos meses con sus 3 hijos porque declaró que ya no podía más con las amenazas, las llamadas telefónicas nocturnas, que la familia, la vida se le había vuelto una pesadilla. Pero, sin embargo, también declaró: yo puedo perdonar, pero tengo antes que saber la verdad, porque no hay justicia sin verdad y no hay perdón sin justicia. Y ella recuerda a ese hombre, ese gigante de nuestra historia contemporánea, cuya acción estuvo inspirada en una fe
inspirada en una fe inquebrantable y el amor por su familia. Ella declaró, él ofreció su vida para que sus hijos pudieran vivir libres en un país libre. Sabes que el caso de Payá exige y permite varias reflexiones, ¿no? Demuestra sin duda alguna de que el problema que tenemos en Cuba no es un problema intrínseco, sino es un problema sistémico, y me refiero, cuando hablo de sistema, al mundo entero. Basta ver la reacción que tuvo el Partido Popular, prácticamente de legitimación de todas las, yo creo que fueron realmente artimañas jurídicas que estuvieron vinculadas con el caso Payá. Me refiero concretamente al proceso, al pseudo juicio contra Carromero. Entonces es muy extraño que partidos llamados de derecha hayan legitimado, porque es que no hay otra palabra para referirse a eso, a lo que pasó con Payá. Es verdad que es un caso oscuro. Incluso figuras dentro de la disidencia cuestionan. Hace poco Manuel Cuesta Morúa, que representa un movimiento socialdemócrata, cuestionaba hasta qué punto podría afirmarse o no que fue un asesinato. Yo creo que hay bastantes evidencias personalmente de que sí, de que fue una ejecución, ¿no? Entonces tenemos que un partido como el Partido Popular Español no hinca la rodilla en tierra, no pone pie en tierra para buscar la verdad. Y después nos encontramos con que otro partido que estuvo muy vinculado al caso Payá tiene una figura como es Harun Modi, que la propia familia Payá tampoco lo ha presionado, creo yo, lo suficiente como para que diga las verdades de las que fue testigo. O sea, él se escuda, habló como un papagayo en La Habana, pero sin embargo no se acuerda de nada de lo que pasó cuando murió a su lado el hombre más grande que él ha conocido en toda su vida. Y yo fui testigo de una especie de toalla que le lanzó aquí en Estocolmo la hija de Payá a Harun Modi. O sea, yo pienso que la familia Payá tiene todo el derecho a luchar y debe luchar, pero es que debe ser una lucha consecuente. No puede haber compasión en esta lucha y esta demanda ni con los supuestos aliados, ni con el PP, ni con el Partido Democristiano de Suecia, ni con nadie, si de lo que se trata es de buscar la verdad, ¿no? Y bueno, dejemos este tema de Ofelia Acevedo y entremos ya en algo un poco más suave, la Feria de las Aguas en el Gran Rex. Pues mira, se acerca Navidad, y entonces en ocasión de esta fiesta de fin de año, el Gran Rex, que es un cine bellísimo, ¿recuerdas el cine América de Las Habanas? Se parece mucho en América, es de la misma época, y perpetúa la tradición de la Feria de las Aguas, que es un espectáculo mágico que se realiza antes de la proyección siempre de un gran film para niños. Este año será La Reina de las Nieves, de americano. A partir del 20 de noviembre, la primera parte estará acompañada por este juego de luces y de láseres en colores que convierten al cine en una especie de fuente gigantesca al interior de la cual está el público, lo cual va a ser lógicamente una gran alegría para todos los niños que vayan y también para los padres. París en estos momentos ya se está preparando para las grandes fiestas de Navidad. Bueno, y hablando de luces, ¿qué tiene que ver con la iluminación Teddy Riner? Pues mira, Teddy Riner, él es el sextuple campeón mundial de judo y lanzó ayer por la noche las iluminaciones de Navidad de las elegantísimas Rue Royale y la Rue de Faubourg Saint-Honoré. O sea, son calles de tiendas de lujo, y esta iluminación, que es realmente espléndida, estará presente hasta el día 14 de enero, pero al mismo tiempo él siempre lo combina con algo a favor de su instituto de la investigación sobre las enfermedades genéticas de los niños, del cual es el padrino. Por eso hubo una tómbola, y ahora habrá tómbolas gigantes con artículos dados por esas casas de lujo que venden en esas calles a beneficio de ese instituto. Pues hablando de él, ahora me ha venido a la mente mi viejo maestro de judo, Andrés Colischini, que me hablaba de la importancia de Francia en la difusión del judo a nivel mundial, ¿no? A ti te gusta mucho hablar de cosas caras, lo mismo de relojes que de avenida. Vamos a hablar de la avenida más cara del mundo. El problema es que me gusta hablar de cosas caras, el problema es que me impresiona todas esas cosas caras a las cuales yo no tengo acceso. La diferencia en París de una tienda de lujo como Hermès, como Chanel, Dior, Saint Laurent, la diferencia
diferencia entre esas tiendas y un museo es que puedes tocar los objetos, más nada que eso, ¿no? Y entonces los Champs-Élysées siguen siendo la tercera calle más cara del mundo, según un estudio que ha hecho la casa Cushman & Wakefield y que fue publicado ayer. En las tiendas los Champs-Élysées tienen que pagar 13.255 euros por metro cuadrado, mientras que Causeway Bay de Hong Kong son 24.000 euros, más, prácticamente el doble, y 20.702 por la Quinta Avenida de Nueva York. O sea que son las tres avenidas más caras del mundo, en Hong Kong, Nueva York y París. Bueno, yo personalmente me alejo de estas cosas mundanales y prefiero ir a rezar a una santa capilla donde haya vuelto San Miguel. Pero la Santa Capilla es la capilla que hizo San Luis, rey de Francia, para exhibir las reliquias de la corona de espinas de Cristo. Ahí está los vitrales, se considera como los vitrales más bellos del mundo, es el máximo del gótico francés. O sea, en lo que es vitrales góticos se compara a la capilla Sistina de San Pedro del Vaticano, ¿no? Pero esta estatua, que está hecha de plomo, del arcángel San Miguel, volvió ayer a encontrar su puesto en lo alto de la aguja de la Santa Capilla, después de una restauración de diversos meses que fue hecha por el Centro de Monumentos Nacionales y financiado por la fundación de la empresa Velux. Había sido fragilizada por la contaminación, la intemperie y sobre todo por la tempestad que afectó sobre París en el año 2004. La obra es de 1852 y tiene una altura de 2,9 metros y la tuvieron que bajar después de la tempestad del 2004. Pero al mismo tiempo, muy cerca de allí, en la parte de los Champs-Élysées que va del Rond-Point, o sea, la rotonda, hasta la Plaza de la Concordia, pues acaban de inaugurar ayer también 180 chalés blancos, que es para animar la avenida donde se supone que pasarán 16 millones de personas desde hoy hasta el día de Navidad. Y cada chalet vende objetos artesanales, y aparte detrás del chalet hay un Luna Park que va hasta la Concordia, y en una pista de patinaje de 3.750 metros. Todo esto para celebrar Navidad como se debe a la francesa. Pero explíqueme una cosa, cuando me hablas de estos chalets no me estás hablando del mercado de Navidad de París, ¿o este es el mercado de Navidad de París? Forman una especie de mercado de Navidad, todos estos chalets forman el mercado de Navidad de París. Bueno, tú sabes que cuando yo era niño estaba muy de moda el cerquillo, por lo de que supongo que la imagen más típica era de los Beatles, pero el cerquillo no dejaba de ser una moda femenina, y cuando un niño, como era mi caso, usaba el cerquillo, pues alguien cuestionaba su género, ¿no? Yo siempre he tenido bien definido mi género, pero reconozco que el cerquillo en ese momento fue como una ruptura, fue un préstamo del género femenino al masculino. Y ahora tengo entendido que está volviendo el cerquillo. Pues vuelve de moda, la influencia ha sido sobre todo del famoso peluquero Thierry Lotman. Y es un cerquillo muy espeso, brillante, que llega exactamente hasta las cejas, o sea, cubre las cejas de las chicas de una forma muy gráfica, y sobre todo que ayuda mucho a las chicas que tienen el rostro largo. O sea, es la última moda del peinado en París, o sea, típico cerquillo con el pelo lacio de ambos lados, como veíamos en las películas francesas de los años 60, ¿no? Claro, que lo usaban las chicas y a su manera, sin el pelo largo, lo usaban los chicos también. Los dos andaban con el cerquillo. Oye, vamos a entrar en el tema que nos apasiona a nosotros, que es el del cine. Hablemos de la belleza del filme Amor. Qué película más bella. La pasó anoche Canal Plus, Amour en francés. Se trata de una pareja de más de 80 años, que los dos habían sido profesores de música, y la hija había ido a pasar unos días al extranjero, y están ambos en el apartamento parisino cuando un accidente vascular cerebral conduce a la mujer al hospital. Ella regresa media paralizada. El marido al principio contrata a una enfermera para que se ocupe de ella, pero después ya
él no puede, y entonces la licencia y su vida se consacra a esta mujer, desinteresadamente, por amor. Es una historia de amor íntima, bella, profunda, entre dos seres que han pasado una vida juntos, y incluso Michael Haneke ganó el Oscar como para la mejor película extranjera en el 2012, o sea, la película tiene 1 año y medio, y los mejores actores ganaron la Palma de Oro del Festival de Cannes, y los actores que son nada menos que Luis Trintignant y Emmanuel Rivas. Esta película ha hecho unanimidad tanto en la crítica como en el público, como una historia que te deja asombrado. Normalmente las historias de amor siempre son entre gente muy joven, muy bella, y estos son dos viejitos, y al final de sus vidas viven una intensa y bellísima historia de amor. La película se llama simplemente Amor. Yo pienso que lo que en el cine es la libertad y el ideal, desgraciadamente en la realidad es todo lo contrario, ¿no? Si bien puede haber estas bellas historias de amor en el cine, en la vida real el amor está sufriendo una crisis tremenda, y no creo que sea un proceso natural. Yo pienso que es un proceso inducido, y la expresión de esa crisis está en la cantidad de separaciones que desde hace varias generaciones se está incrementando, ¿no? Y cuando hablo de las separaciones, me importan menos las personas que se separan entre sí que los hijos. Yo estoy seguro de que un niño de padres separados es un niño que sufre muchísimo. Y lo curioso es cómo ese tipo de sufrimiento se obvia. Tú ves aquí en Suecia programas de televisión donde ves el niño buscándole un marido a la madre, y que le da lo mismo si está la madre junto con el padre o no. Y yo pienso que todo eso es un tipo de propaganda para pasar por alto algo de lo que ya se habla, de una especie de síndrome que sufren sobre todo los niños que por el divorcio de los padres a veces también se divorcian ellos de sus padres, o sea, dejan de ver a uno o al otro. Generalmente es el caso del padre, ¿no? Entonces creo que me vas a dar un poco la razón en el tema del sufrimiento de los niños de padres divorciados. Pues ha habido una encuesta muy grande sobre los niños franceses, y 1 de cada 10 vive en una familia que se ha recompuesto. O sea, hay una evolución en la sociedad francesa, aunque el 71% de las recomposiciones representan más o menos el 11% de la población, o sea, 720.000 familias, en las cuales viven 1,5 millones de niños de menos de 18 años, lógicamente, porque aquí la mayoría de edad se alcanza a 18 años. De ellos, la tercera parte, o sea, más o menos 530.000, han nacido de la unión actual, formada por sus padres. Pero, según la encuesta, hay 940.000 niños en Francia que viven solos, fundamentalmente con la madre. Y muchas veces esta madre tiene un amigo, pero 1 de cada 6 niños franceses en total vive en una familia monoparental. Pero o sea que o falta madre o falta el padre. Pero no, ¿qué se dice del estado psíquico de esos niños? No hay ningún tipo de estudio que hable de cómo se sienten esos niños en esas familias monoparentales, o con madres o con padres que cambian de pareja de vez en cuando. Exactamente. O sea, está la crisis de la familia, la crisis de los valores de la familia, pero al mismo tiempo los psicólogos dicen que es mejor que haya habido un divorcio a que el niño presencie continuamente disputas o violencia, etcétera. Recuerda que en Francia una mujer es asesinada cada 3 días a golpes por el marido, o sea, hay más de 100 mujeres al año que mueren a golpes en la casa a causa de los maridos. Sabes que esto es muy interesante, Félix, porque cuando tú dices eso, ahí se pone en evidencia primero el papel que tiene el psicólogo como sacerdote de la política de Estado, ¿no? El psicólogo sugiere y recomienda el divorcio porque, según el psicólogo o la ciencia que él representa, es preferible que un niño no vea los conflictos entre su madre y su padre. Lo que no van a agregar los psicólogos es que esos niños van a seguir viendo conflictos ya no entre su madre y su padre, sino entre un
un personaje ajeno que puede ser hasta un pedófilo, ¿no? Pero el psicólogo va a recomendar que se rompa la pareja. Realmente es un peligro muy grande lo que sufre la sociedad cuando está en manos de estos especialistas. Y el otro caso, o sea, avanzan las sociedades hacia estatus feministas. La ideología de género se convierte en ideología oficial y ocurre paradójicamente que se incrementan las estadísticas de maltrato. Lo que está claro es que las políticas de género no reducen el maltrato contra la mujer. Las políticas de género fomentan el conflicto y la violencia dentro de las parejas. Entonces, ahí es donde se pone de manifiesto, en este caso concreto, cómo ese movimiento, que a veces se llama feminista y es lo más antimujer que puede existir, está trabajando contra la mujer, ya no hablemos contra el niño, ¿no? Es muy curioso cómo se pone de manifiesto cuál es el papel que tiene el psicólogo hoy en día como el sumo sacerdote encargado de desarmar la pareja humana. Y la causa es clara: buscar la despoblación, ¿no? Eso no es difícil dar con las verdaderas causas de estas actitudes de estos llamados profesionales, ¿no? Bueno, dejemos esta tragedia, si no tienes otra cosa que aportar, y entremos en algo que nos puede consolar. Espero que pueda consolar a un niño cuyos padres están separados, como es el Festival de Chocolate. Sí, cada año se celebra en Francia el Festival de Chocolate y son 20.000 metros cuadrados de exposición, invadidos por todo tipo de cacao, en el cual están el chocolate en barras, en bombones, en todo. Incluso hay hasta una librería con libros solamente especializados en chocolate. Este año hay 250 kioscos de empresas que han venido de marcas del mundo entero, y hay animaciones para grandes y pequeños, y sobre todo lo más espectacular es el desfile de vestidos de chocolate. Los grandes modistas crean vestidos en chocolate y las modelos bellísimas hacen su desfile, lo cual siempre recibe un gran aplauso, y al final pues la gente puede comerse los vestidos. No, el chocolate es una tremenda solución, y si viene en forma de ropa que te puedes comer, mejor. Y también hay otra alternativa a los problemas. Alguien decía que no hay un problema grande que no te haya olvidado un buen libro, ¿no? Y un buen libro no solamente te logra hacer evadirte, sino también que te puede ayudar a crecer cuanto más lees. Bueno, esto es leer novelas ayuda y desarrolla la mente mejor que las matemáticas o las ciencias exactas. Así que es mejor que tú leas a Thomas Mann que a Albert Einstein. Pero conviene seguir los consejos del comité sueco y pegarse a la lectura del último premio Nobel para literatura de la canadiense Alice Munro, que dedicarse a la relectura de un libro sobre la ciencia, simplemente porque, según los especialistas, la erudición del lector y la calidad de su tiempo libre, su capacidad de reaccionar y de relacionarse con nosotros, de comprender el mundo en que vivimos, pues se da más entre las personas que leen literatura que las que se dedican a las ciencias. Ahora, la tesis ha sido valorada en una investigación publicada por la revista Science, que es la revista de la principal sociedad científica de los Estados Unidos. Sus autores son David Corner Kidd y Emmanuel Castaño, que demuestran a través de 5 test que la ficción literaria, y esto fue sostenido ya antes por los sociólogos como Zygmunt Bauman, hace que la persona comprenda mejor la realidad histórica, social y científica. El secreto de esto es que leer cosas inventadas o fantasías aumenta nuestra capacidad emotiva y cognitiva. La literatura, cuando es de calidad, es una especie de bálsamo para el cerebro. Y los investigadores dicen que el gran lector tiene una capacidad de comprender los estados mentales de los seres que lo rodean y comprender mucho mejor también gracias al arte. No, y dentro de la literatura de ficción existe un género que raya a veces en la ciencia. Pensemos en las obras de Arthur Conan Doyle, concretamente en las que se refieren a las aventuras de Sherlock Holmes, donde este hombre, además de ser un profundo conocedor de la ciencia de su época, aplicaba una lógica imbatible propia de un tratado, vamos a decir, científico, ¿no? Y dentro de esta novela policíaca hay una que acaba de recibir el premio a la mejor novela policíaca, de la que vamos a hablar. El premio
premio Quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres es el muelle, así se llama el muelle donde se alza la Jefatura Central de Policía de París. Por eso le pusieron el nombre de premio Quai des Orfèvres. Lo ganó Hervé Jourdain por su libro Le sang de la trahison, la sangre de la traición. Este premio es dado votan los policías, los magistrados y los periodistas independientes. Y lo ganó, tiene 438 páginas y ya es un bestseller, ya es un éxito de ventas en todas las librerías francesas. Bueno, bienvenidos a ese premio y dejemos a Francia para irnos al mundo, a lo que está pasando con los jóvenes portugueses que están dejando su país. Tenemos de nuevo una nueva oleada migratoria desde la península. Españoles se van para América Latina, portugueses ¿hacia dónde se van? Pues mira, el éxodo es una especie de solución anticrisis. Se están yendo de Portugal alrededor de 70.000 personas cada año. Frente a la austeridad que perdura y a la tasa de paro que se mantiene elevada, es el 15,6%, muchos portugueses escogen emigrar. Según la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, repito, 30.000 portugueses se van cada año hacia otros países de Europa, pero sobre todo hacia Angola, Mozambique y Brasil. Son países que hablan portugués, que fueron colonias portuguesas, y los jóvenes son los que más se van y sobre todo los que tienen más diplomas, porque los jóvenes son los más afectados en Portugal. 1 de cada 3 está a la búsqueda del empleo. Según los analistas, hay esa generación la que tiene más formación de la historia de Portugal, pero que ha tenido la desgracia de llegar al mercado de trabajo en un momento de crisis mundial. Y entonces, para mejorar sus condiciones de vida, pues ellos le dan la prioridad a las antiguas colonias, repito, Angola, Mozambique, Brasil, a los que llaman le PALOP, o sea, países africanos de lengua oficial portuguesa, que son ricos en materias primas, están en pleno desarrollo y les hace falta mano de obra altamente calificada. Y se calcula que ya hay solamente en Angola unos 200.000 jóvenes portugueses instalados. Son los hijos y los nietos de los que tuvieron que salir huyendo de Angola y Mozambique cuando la independencia en el año 70. Y lógicamente crecieron oyendo los cuentos de los abuelos de lo que para ellos era el dorado, ¿no? De cuando vivían en esos países. Y claro, los salarios son mucho más atractivos que los que pueden tener hoy en día en Portugal. Sabes que hablando de Portugal siempre he reflexionado mucho sobre el por qué Portugal no es una parte de España, o sobre por qué Brasil no se disolvió como el resto de los países de América Latina en pequeños estados, ¿no? Y creo que un papel fundamental lo ha jugado Gran Bretaña, ¿no? Y hablando de Gran Bretaña, ¿qué pasa con el cake que le han regalado al príncipe Charles? Pues el príncipe Carlos cumplió 65 años, el eterno príncipe, porque yo no creo que llegará a ser el rey algún día, porque la reina Isabel está ahí anclada. Le han regalado un cake sus colaboradores en forma de billete de metro, porque en Gran Bretaña, a partir de los 65 años, las personas tienen un billete gratis para el metro. O sea, fue una cosa simpática de hacerlo de esta forma. Y por la primera vez ahora Carlos va a representar al Reino Unido y la Gran Bretaña en la cumbre del Commonwealth, que tendrá lugar en Sri Lanka. O sea que al fin le han dado un gran privilegio a este muchacho. ¿Y estará presente el príncipe Charles o Carlos, mi tocayo, al fin y al cabo, en la boda de Elton John? Elton, el gran Elton, acaba de publicar en un tal show que se va a casar en el mes de mayo con David Furnish, su amigo, y él ha criado dos niños que nacieron de una madre portuguesa, y la ley autoriza el matrimonio en Gran Bretaña desde la primavera pasada entre dos personas del mismo sexo, y ellos han decidido por dar el paso, así que viva los novios. Bien, dejemos este caso y caigamos en un caso que yo he hecho alguna referencia, que es el tema para mí triste y desgraciado, pero que es solamente la punta de un iceberg de los gitanos fichados por la policía sueca. Pues mira, según la prensa francesa, tú debes conocer mucho mejor de eso porque vives en Estocolmo, hay más de
haber 4.000 gitanos, exactamente 4.029, que han sido fichados y clasificados como una raza aparte. Sucedió en Suecia en el año 2012. La policía de Lund, no sé cómo se pronuncia, LUND, en Scania, al sur del París, utilizó una tecnología para reconstruir los nombres, las direcciones, los documentos de reconocimiento, los grados de parentesco entre unos y otros, la descendencia de las familias de ellos, cerca de 50.000 sobre un total de 8 millones de habitantes. El único criterio, el origen étnico. La ficha a partir de la base étnica, lo cual es ilegal en Suecia, contiene el nombre de muchas personas que nunca han cometido ningún delito. Y entre los que están fichados se encuentra el jefe de la Asociación de los jóvenes gitanos y algunos atletas, políticos y exponentes de la vida cultural sueca. Pero también hay mujeres y niños, más o menos de los 4.000, por lo menos la cuarta parte son menores, y unos 842 no tienen ni siquiera 13 años. La lista de los nombres de los gitanos ha sido conservado en secreto hasta hace pocos días. Pero el cotidiano sueco, no sé cómo se pronuncia, Dagens Nyheter, decidió publicar por entero la lista. El objetivo de la policía, que primero desmintió, pero después se vio obligada a admitir, dijo que era hacer un mapa al día para lograr encontrar rápidamente a las personas de origen gitano y conocer sus frecuentaciones. Ahora, Suecia es muy a menudo celebrada como la patria de los derechos, y así se ha encontrado en una situación un poco penosa, que viene desde el pasado. Hay que recordar siempre, según yo cito la prensa francesa, que los gitanos suecos se les negó el derecho al voto hasta el año 2000, cuando Suecia al fin los reconoció como una minoría histórica presente en el país. Me parece que es un buen golpe que le han dado los franceses a los suecos. O sea, han demostrado que los únicos que practican la gitanofobia no son los franceses, con toda esta tragedia que hay con los gitanos que vienen de Rumanía, sino Suecia también. Y has hecho un buen cuadro de la historia, ¿no? de este problema que a veces la llamada prensa libre destapa. Y lo más curioso ha sido la reticencia que ha habido a encauzar a los responsables de este tema. Ahora parece que 2 policías van a ser tratados como chivos expiatorios. Hace pocos días antes de que se desatara el escándalo, yo escuchaba a un gitano entrevistado por una radio sueca, donde él narraba cómo de niño él llegaba a un lugar y era odiado y no entendía por qué lo odiaban. Y es que realmente la gitanofobia ha sido sustancial en este país, ¿no? Son muchos gitanos de estos provienen de Finlandia. O sea, fue un grupo marcado y marginado porque son gente muy libre, y este es un típico estado moderno europeo que quiere controlar a todo el mundo. Yo estoy viendo una película de Woody Allen, la traducción al español es El Dormilón, es como del año 1974, bastante vieja y como humorística, una película de un humor bastante malo realmente, pero narra la historia de un hombre que despierta después de 200 años en una sociedad futura, y uno de los problemas es que todo el mundo está controlado por chips, por medios electrónicos, ¿no? ¿Y por qué saco este ejemplo? Porque creo que en ese punto Woody Allen anticipó una situación que estamos viviendo, y esa anticipación vuelve obsoleta este tipo de técnica, este tipo de registro. O sea, no nos va a consolar mucho el hecho de que se haya denunciado que ilegalmente los gitanos están siendo registrados, porque en estos momentos la tecnología que existe, a partir incluso de nuestros propios teléfonos móviles, nuestras tabletas, es suficiente como para tener registrados a todos por nuestros gustos, por nuestros intereses, por nuestras etnias, por lo que fuere, ¿no? O sea, ha sido como un rezago del pasado, y no nos va a salvar de lo que está pasando, que es el control total sobre todas las etnias y sobre todas las personas por parte de los estados modernos, incluida Suecia, que tiene tanta fama
de Estado respetuoso de los derechos humanos, pero yo pienso que en el fondo todo Estado moderno, no solamente aquellos que se desarmaron a finales del siglo pasado cuando cayó el comunismo o a mediados cuando cayó el fascismo, los Estados modernos siempre tienen una tendencia, una sustancia totalitaria de la que no escapa ninguno. Por supuesto no escapa Suecia ni escapa Francia, ¿no? Mejor que vivir en el mundo infantil, en el mundo de los que todavía se consumen juguetes y olvidarnos de eso. Pues mira, ahora el consumo de juguetes, o sea, la venta de juguetes se dispara en estos momentos. Y han sacado las estadísticas como todo. Aquí se saca estadísticas de todo, yo no sé en Suecia, ¿eh? Aquí está la cantidad de pasta de dientes, de cepillo de dientes, de peine, de jabón, de todo. De todo. Entonces, Europa tiene una población de 78 millones de niños y es el continente donde se gasta más en juguetes. En total, los europeos compran 16.000 millones y medio de euros en juguetes al año. Y le siguen los Estados Unidos con 15.000 millones, después en Japón con 4.000 millones, China con 4.000 millones, o sea 3.900, y Brasil con 2.200 millones. Ahora, el peso de Europa representa cerca del 27% del valor en total de las ventas de juguetes en el mundo. Pero los países europeos que gastan más dinero en juguetes son, en primer lugar, ¿cuál tú crees que sea el que más gasta en dinero en juguetes? No tengo la menor idea. Yo tampoco lo tenía y ahora lo tengo porque estoy leyendo. Francia. En segundo lugar, los alemanes. Y en tercer lugar, los británicos. Sabes que hace poco escribí un artículo sobre una experiencia que me pareció muy curiosa, aunque tiene también sus partes oscuras, pero en general como idea me pareció muy buena. Han creado una asociación en Suecia donde los niños llevan juguetes a reparar o dejan juguetes para que otros niños jueguen con ellos, ¿no? Entonces me parece que sería una manera, vamos a llamar, ecológica de enfrentar el problema de la sobreproducción de juguetes, porque una cosa que tiene el niño moderno es que no se contenta, tiene como una especie de vicio, que recibe un juguete, juega con él un rato y ya de pronto se aburre porque sabe o espera que va a recibir otro. Entonces esa adición al juguete nuevo, y si esa adición existe, el tema es del nuevo juguete, de la nueva forma, pues bueno, este tipo de proyecto, de taller, donde cada niño lleva un juguete, a veces ellos mismos reparan los juguetes, que eso es todavía más constructivo, y se prestan juguetes y se dejan juguetes, pudiera ser una especie de solución al problema del juguete, ¿no? Más difícil es solucionar el problema de la caída de los árboles gigantes en Tasmania. Bueno, este es algo muy especial, el más alto de todos se llama Centurión. Es un árbol que tiene 400 años y que mide 99,6 metros, o sea, es más alto que el Big Ben de Londres. Se trata de un eucalipto de los que reinan en los bosques de Tasmania, esa isla australiana, cuyos bosques, gracias a esos majestuosos árboles de madera dura, está desde hace mucho tiempo como parte del patrimonio de la humanidad. En el mes de junio la UNESCO dobló la superficie de la zona de protección, llevándola a 250.000 hectáreas. Pero en Tasmania se encuentran 4 de los 10 árboles más altos del mundo, todos eucaliptos, cuya leña es apreciada, muy apreciada en la industria del papel. Ahora, este interés, unido a la alta tasa de desocupación que hay en la isla, ha llevado al primer ministro conservador australiano, Tony Abbott, a hipotizar el anulamiento de la protección de 170.000 hectáreas de los bosques de Tasmania. Y para abrir a la industria de la madera, a la mitad de los bosques que están protegidos por la UNESCO. Y por primera vez en la historia, un país pide a la UNESCO que le quite de la lista del patrimonio de la humanidad una parte de su territorio considerada como tal. Es algo increíble. Hablando de patrimonio de la humanidad, así eran aquellas estatuas enormes de los budas que fueron voladas por los fundamentalistas islámicos, ¿no? En ese país, ¿no? Y me ha resultado muy curioso saber que los judíos están marchando de Afganistán. Zebulun Simintov, podríamos decir que es el último de los mohicanos, ¿no? Este hombre de 50 años es el último judío de Afganistán, según la cadena de televisión de Israel 24 News. Y
podría dentro de poco abandonar el país, porque su comercio ya no funciona. Es propietario de un restaurante de kebabs en Kabul y él va a cerrar el restaurante porque ya no quedan clientes. Él tuvo un momento que tenía hasta 500 clientes diarios, pero con el retiro de los soldados extranjeros, las dificultades económicas, la región donde se encuentra la abundancia de lo que él llama musulmanes radicales, ha impuesto que él se haga muy discreto y así ya no se atreve a salir a la calle con la kipa puesta sobre la cabeza, y en su restaurante él vive solo, sin su mujer y sus hijas, que ya se fueron a vivir a Israel, y por el momento él dice que él prefiere quedarse con sus hermanos afganos, bien que mal, para poder mantener abierta la sinagoga, donde él es el único que va, que está al lado de su casa. Este lugar fue devastado en el momento que se retiraron los talibanes en el 2001, y esto es un símbolo porque cuando se vaya este señor dentro de poco será el fin de los 2000 años de presencia de judíos en Afganistán. O sea que la Alianza Norte, que es la que está gobernando en estos momentos con apoyo de los aliados en Afganistán, que evidentemente ya se están retirando según las promesas que hizo el propio Obama, está repitiendo en ese país lo que ocurrió en nuestra querida España cuando los judíos fueron expulsados allá por 1492 más o menos, ¿no? Bien, pues pena que se vayan los hebreos, es un pueblo que yo respeto y además sé que siempre han podido convivir con los musulmanes. Los musulmanes tienen un acápite en el Corán donde, si bien a veces hablan bastante mal de los hebreos, por otro lado llaman a respetar a los que ellos llaman los pueblos del libro, es decir, los cristianos y los judíos, ¿no? Es una pena. El que sí no pasa muchas penas es el nuevo rico chino que está recibiendo un gran regalo de boda, ¿no? Pues mira, en China los nuevos ricos no encuentran que nada es demasiado grande ni bello para declarar su amor, y así el señor Huang, un joven millonario, ha impresionado mucho a su futura esposa cuando le regaló 8.888.888 yuans. O sea, tú pones 7 8 uno al otro, eso equivale más o menos a 1.330.000 euros, pero en pequeños billetes. Esta fortuna fue depositada delante del domicilio de la novia por 18 de sus mayordomos, que fueron en 18 coches de lujos para llevar las cestas desbordando de billetes de 100 yuan. 100 yuan son 12 euros, para un peso total de 102 kilos de billetes. Una suma que no fue escogida así como así, sino por un problema de superstición, porque la acumulación de los 8 uno al lado de otro, según los chinos, eso trae suerte. Esta coqueta suma extravagante pues ha hecho que la chica se encuentre con el chico y se van a casar. Ahora, hay críticas porque solamente se conocen desde hace 3 meses, pero él declaró que este fue un regalo simple porque él tenía mucho más dinero que eso y que ella también era rica. Así que bueno. Sabes que cuando escucho esta historia, a mí esta historia me da mucha tristeza, porque en medio de este esplendor pienso en los millones de chinos que fueron llevados a la muerte por la misma figura que hoy es venerada en esa misma China capitalista que es Mao Zedong. Entonces, ¿de qué valieron tanta gente muerta? Primero por los procesos impulsados por la Guardia Roja y todos aquellos cuadros antiguos que eran maltratados, humillados y hasta asesinados. Y después la gente que se murió de hambre para lograr el gran salto. ¿De qué valió todo si ahora tenemos un capitalismo triste, antiecológico, absurdo como el de este chino? Ok, yo felicito que crezca la economía, pero este tipo de cosas es vergonzosa, ¿no? Y no vale haber sacrificado tanto, y que la gente, hasta el propio John Paul Sartre andaba por ahí haciéndole propaganda al maoísmo, que tanta gente en el mundo se haya sacrificado a favor de esa ideología, que tanta gente haya muerto para que ahora vengan estos jóvenes ricos que también son respetuosos de Mao Zedong hacer este tipo de barbaridad, porque para mí en el fondo son barbaridades estos derroches, ¿no? Bien. Si tú pasas frente a la tienda Chanel o la tienda Saint Laurent o la tienda Dior, verás
que hay cola de chinos para comprar cola. Sí, hay muchos chinos ricos, son los nuevos privilegiados, a base de la represión y el auspicio de un Estado que ha pasado del comunismo al capitalismo sin cambiar su esencia autoritaria y totalitaria. Además, un Estado con el que todo el mundo convive. O sea, se condenan las pequeñas dictaduras, pero se aplaude a las dictaduras grandes. Era como aquella película de Charlie Chaplin, el señor, ¿cómo se llama? Verdú, puede ser, donde él hablaba de que un asesino es un asesino si mata a 2 o 3 viejas, pero si mata millones entonces es un héroe, ¿no? Bueno, también mata mucho la contaminación, y al punto que hay gente que tiene que ir al trabajo con máscaras de gas. Sí, ocurre en China, exactamente, en una fábrica de Nanchong, en una ciudad china que está al noroeste de Sichuan, y los empleados y los obreros están obligados a llevar una máscara de gas desde hace algunos días, porque resulta que hay un olor a productos químicos, aunque ellos no trabajan ni en productos químicos, ni con virus, ni nada por el estilo. O sea, la empresa, el dueño lo puso como obligatorio, como parte del uniforme, gracias al sistema de climatización que instalaron recientemente en las oficinas y en los talleres. Y en efecto, en vez de llevar aire fresco por un dispositivo que lo une a los aparcamientos subterráneos, todos los gases de los automóviles que llegan a los aparcamientos pues son aspirados por esos tubos y esparcidos por toda la fábrica y por todas las oficinas. Los obreros, los empleados se quejan de dolores de cabeza, de crisis de tos, etcétera, pero el dueño ha dicho simplemente pues que se pongan máscaras y más nada que eso. Simplemente porque la empresa que hizo el sistema de climatización, que está, lógicamente, es una aberración total, dice que no, que ahora no la regla si no le pagan. Y como el dueño no quiere pagar, pues los empleados están obligados a trabajar con máscara de gas puesta. Así que así va China. Sí, esto está confirmando lo que acabo de decir. Tantos sacrificios, tantos ideales para caer en el capitalismo más brutal, y todo con el auspicio de un Estado que no va a permitir ningún tipo de oposición ni sindicato. O sea, hay algunas protestas, pero no las que deberían haber ante casos como este, ¿no? Y no solamente China es desgraciada, en la India, que está al lado, que incluso que se ha disputado territorios con China, todavía es un país con esclavos, lo cual es una vergüenza. En la India hay cerca de 14 millones de personas que viven en condiciones de esclavitud, lo cual representa casi la mitad de los esclavos que hay en el mundo. Esto fue informado por una ONG australiana, World Free Foundation. Los esclavos del subcontinente son de todo tipo de edad y de sexo, o sea, trabajan en fábricas, en industrias, sin ningún tipo de derechos, sin sindicatos, sin vacaciones, y entre ellos hay muchos que nacen ya esclavos, porque cuando nacen tienen que pagar las deudas que han heredado de sus padres o de sus abuelos, y los otros porque son vendidos y son comprados por las fábricas. Disculpa, a esta categoría pertenecen no solo los que están condenados al trabajo forzado, sino también a una cantidad enorme de niños que son resultado del tráfico de seres humanos y que son obligados a convertirse en soldados. Las niñas a las cuales las familias venden a viejos o a casas a prostíbulos, y favorece el fenómeno del turismo sexual y el sistema de las castas, el abominable sistema de las castas. Los más pobres son atraídos por falsas promesas y terminan como mínimo siendo una especie de siervos de la gleba, como había en Europa en la época medieval. Una condición que se da en este país, que es el segundo más poblado del mundo, de 1.200 millones de personas. El Banco Mundial calculó que en el año pasado el 33% de la población vivía bajo el nivel mínimo de pobreza, o sea, $1.25 al día. Pero en el mundo, según el informe, hay casi 30 millones de esclavos. En 162 países hay alguna forma de esclavitud. Después de la India, los países donde más esclavos hay es China, Pakistán y Nigeria. Si se tiene en cuenta la relación del total de habitantes, se da que en Mauritania hay un esclavo por cada 25 personas, seguido
vida de un país muy cercano a nosotros en América Latina, Haití, un esclavo por cada 48. Pero también en Italia se han descubierto 7.919 casos de esclavitud moderna. Italia aparece en el lugar número 132 en la clasificación y es el peor país de la Europa Occidental. Sobre todo son esclavos africanos que trabajan en las recogidas en las cosechas de tomates en condiciones de esclavitud. Sabes que hace algún tiempo leí un artículo muy curioso sobre la esclavitud blanca en Italia en los tiempos del descubrimiento de América, ¿no? Y hablando de este tema de la esclavitud en la India, evidentemente esto es una costumbre ancestral y es paradójico que habiendo sido parte del Imperio Británico la India, los ingleses antes de retirarse de la India no hubiesen erradicado de una vez y para siempre la esclavitud allí, mientras se dedicaban a perseguir y a combatir la esclavitud que enriquecía a los españoles en Cuba. Eso es muy interesante. O sea, esa doble moral de que se atribuye a Inglaterra haber sido el gran paladín de la lucha contra la esclavitud, cuando lo que combatía era la esclavitud de sus enemigos históricos, que eran los españoles, pero al mismo tiempo convivía con las castas, que en definitiva es la fuente fundamental de todo esto que tú has narrado ahora, en la India, y se retiró de la India manteniendo una institución que evidentemente no ha muerto ni está por morir. Es una de las grandes tragedias que azotan a la humanidad y que nosotros desde nuestro pequeño canal combatimos. También otra tragedia es la crisis económica, que quizás no al grado de la esclavitud, pero que afecta a mucha gente, sobre todo en los países del sur de Europa. Pues en el 2012, las personas que en condición de grave situación económica en Italia era el 14,3% del total. Aumentó enormemente porque en el 2010 era solamente el 6,9%. Pero en los últimos 2 años en Italia se han triplicado el número de personas que no pueden permitirse de comer correctamente. Y se han multiplicado por 2 las personas que no ponen la calefacción en sus casas porque no tienen dinero para pagarlo. Esta grave crisis económica comienza a golpear a las personas con entradas familiares de dinero a nivel de clase media. Y frente a este problema tan grande se coloca siempre la lista de los más débiles, de los más pobres, como una prioridad absoluta, lo cual no extraña porque el presidente de la Cámara del Senado italiano ha declarado de que la pobreza, ha pedido que la pobreza sea clasificada como una emergencia nacional en Italia. Nos vamos a mantener en Italia, pero vamos a entrar en un tema que coincide con algo que hablaba yo hoy con mi mujer. Estábamos comentando una noticia que salió en Russia Today sobre una mujer a la cual le quieren quitar el hijo porque ella lo mantiene en una dieta totalmente vegetariana y parece que por ello el niño no va a crecer unos cuantos centímetros. Parece que es un vegetarianismo extremo, ¿no? Donde se excluyen incluso algunas frijoles y cosas así, ¿no? Y yo le decía que es muy curioso que en Alemania, donde la lucha contra el cáncer fue muy avanzada y donde estoy seguro, en la época del nazismo, donde estoy seguro que se lograron avances dentro del terreno de la ciencia, quizás a base de experimentos con seres humanos, lo cual es inaceptable éticamente, ¿no? Como también se desarrollaron en las ingenierías. Los alemanes y sobre todo sus líderes y concretamente Hitler entendieron que el vegetarianismo era algo favorable a la salud y ahora resulta que los ganaderos italianos han establecido el premio Hitler. Lo cual es una aberración inimaginable, pero bueno, para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo. Resulta que la Federación Italiana de Ganaderos, Comerciantes y Propietarios de Animales, que se llama Federfauna, decidió entregar un antipremio llamado Premio Hitler a los defensores de los derechos de los animales. Indicó ayer la Federación en su sitio de internet, según la Federfauna, Hitler era un vegetariano y por eso el premio va a condenar a todos los que violan los derechos del hombre en el nombre de los derechos de los animales como lo hacía él.
Tú sabes, no, ese tema es muy interesante y yo estoy de acuerdo con los que han instaurado este premio Hitler en ese sentido tan irónico, ¿no? Hace poco vi casualmente un video de estos movimientos, ¿no? Hecho por McCann, era una de las figuras que aparecía, figuras destacadas, induciendo a los niños a no comer carne, y presentaban unas escenas tremendas de los centros donde están los animales encerrados para ser sacrificados. Entonces, aquí había una manipulación propagandística muy grande, porque es verdad que hay un maltrato animal, es verdad que hay un martirio de los animales, pero lo que hay que hacer es combatirlo legalmente, no deducir que la mejor actitud, la única manera de luchar contra el maltrato animal o con unas muertes bestiales, nunca mejor dicho, sea que los jóvenes dejen de comer. A mí me parece que hay una conexión muy peligrosa entre los movimientos ecologistas, los movimientos de defensa de los animales y los proyectos y los procesos que yo te digo, que yo he percibido, que no me cuesta trabajo descubrirlos, encaminados a crear una generación mucho más débil, menos apta, como ese mismo niño que te estaba hablando hace un tiempo, que le equivale, su estado es propio del de un niño africano. Quizás sea saludable en algunos aspectos, pero es que el ser humano creció y se desarrolló comiendo de todo. Bueno, te vuelvo a citar a nuestro querido amigo Engels. Él consideraba que una de las cosas que permitió al mono transformarse en hombre fue precisamente el incorporar la proteína en su dieta, y que eso fortaleció el cerebro. Podrá ser cierto o no, pero creo que ahí tiene grandes probabilidades de que sea verdad. Entonces hay que estar en guardia con estos movimientos ecologistas, porque no sabemos quiénes están detrás de ellos, y estar en guardia contra los jóvenes que dejan de alimentarse de una u otra manera, porque lo que se está generando es una juventud desnutrida, y ya sabemos que la desnutrición afecta el pensamiento. Quizás el objetivo sea precisamente eso, generar una juventud débil mentalmente, porque es lo más fácil de manipular. Eso es así. Y dejando el tema de los ganaderos italianos, vamos a entrar en la revancha de la gente del sur, que tú, como buen conocedor de la lengua de tantos grandes, la lengua italiana, entre otros Petrarca, me explicabas que terrone quiere decir, es un término despectivo que se utiliza contra los italianos del sur por los del norte, ¿no es cierto? Pero se utiliza en forma despectiva. Pero al inicio de este año, el juez Davide Albini estableció como una sentencia que llamar a alguien terrone es considerado como racista. Es la primera vez que ocurre. Y condenó a un señor de 64 años que vive en Besoxo, en la provincia de Varese, a pagar una multa de 400 euros a la justicia y de 2.000 euros a la persona víctima de la ofensa. A partir de esta historia, de esta noticia verdadera, el periodista Aldo Forbice decidió escribir un libro, Yo, ingeniero Terrone, vida contracorriente de un empresario del sur. Io, ingegnere, vida contracorriente de un emprendedor del sur. Y en 141 páginas, el libro narra la historia de la vida de Francesco Terrone, que se graduó en la Universidad de Nápoles, la Universidad Federico II, y que migró al sur, después al norte, hacia el norte de Italia, y después de que fue una experiencia nada feliz, porque fue víctima del racismo que se desarrolla en Italia del norte contra los del sur, y al final regresó a su ciudad de Salerno, cerca de Nápoles, donde fundó una empresa que actualmente tiene sedes en toda Italia. Es una historia de éxitos contracorriente, porque éxito en el sur. Esta que cuenta Forbice, donde incluso no se evitan hablar de los problemas del desarrollo del sur de Italia, que le llaman el mezzogiorno, el mediodía, incluyendo la criminalidad. ¿Sabes? Y me quedan No, quiero hacerte algunos comentarios antes de que pases a lo otro, porque sabes que este tema, yo quiero exponer mi posición con cuando se involucra el Estado y la ley con el idioma, lo único que hace es atentar contra él y retorcer el desarrollo lingüístico. Yo pienso que tú has puesto un buen ejemplo de cómo subvertir un término negativo, ¿no? Es triunfando o ayudando a esa gente a triunfar. Yo tengo un problema grande que no sé si tú lo tengas en Francia, pero por ejemplo, cada vez que voy a enseñar la palabra negro, como los
anglosajones la han robado y la han cambiado, la han cargado de sentido despectivo, pues un problema es usar esa palabra. Y me parece que es una barbaridad. Tengo que estar decodificando permanentemente la palabra para decir que esa palabra tiene el mismo peso ético y semántico que puede tener la palabra blanco. Y entonces tenemos que los discursos políticamente correctos establecidos por el poder pueden ser muy peligrosos. Y bueno, entremos entonces ya en los últimos temas que tienes. Uno de ellos es esta figura, ya es controvertida, yo la sigo mirando con una lupa, que es el Papa Francisco. Sí, primeramente te voy a decir que en Francia ocurre lo mismo. En el francés existe la palabra noir, un monsieur noir, un hombre negro. Tú dices sí, une chemise noire, una camisa negra. Sin embargo, la palabra negra en francés es muy despectiva. Es una palabra racista. De ahí que yo también con mis estudiantes tengo que, cuando hago un texto, tengo que decir, la palabra negro en español no es un peyorativo, se dice una camisa negra, unos zapatos negros, un señor negro. Hay que aclararlo porque si no puedes quedar como racista, ¿eh? Claro. Pero vamos al Papa. Mira, resulta que en apenas 7 meses, un poco más de 7 meses de pontificado, el Papa Francisco ya ha pronunciado 92 discursos, 21 catequesis frente a las audiencias generales, 33 homilías en misas solemnes, aparte de las celebraciones cotidianas que él hace por las mañanas. Ha enviado 21 cartas, 24 mensajes oficiales, una encíclica, sin contar los Angelus y los Regina Coeli dominicales. O sea, una masa impresionante de textos producidos en un tiempo tan breve, al cual tú le agregas las reuniones, las audiencias, las llamadas telefónicas personales, y es claro que Jorge Mario Bergoglio, aunque todos saben que se despierta a las 4:45 de la mañana, no tiene tiempo para escribir tanto. Por lo tanto, el famoso periodista italiano Ignacio Ingrao ha hecho una gran investigación de quiénes son los que ayudan al Papa a escribir todos estos discursos, y ha llegado a la conclusión de que él los ha buscado, Francisco, incluso fuera de los canales oficiales de la Curia romana. La única cosa que les pide es que sean reservados, y su capacidad de entrar en sintonía con la sensibilidad de pastor venido del fin del mundo, como él se autoproclama. Y aquí tenemos que 3 son italianos. Se trata de Giampiero Gloder, al cual Bergoglio ordenó obispo personalmente el 24 de octubre. Este obispo habla 4 idiomas, y el pontífice incluso le ha dado la tarea de la formación de los futuros nuncios de la Pontificia Academia Eclesiástica. También el ex embajador de la Santa Sede en Cuba, Beniam Mostela, que ha sido promovido como prefecto de la Congregación para el Clero, y el obispo de Albano, Marcello Semerano. Ahora, para los textos de tipo jurídico, el Papa utiliza a 2 españoles, ambos del Opus Dei, Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda y Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru. Y también, finalmente, a un argentino que vive en Buenos Aires, que constantemente está en contacto con el Papa por teléfono y a través de la Internet, y que es el rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Víctor Manuel Fernández, al cual Bergoglio llama amistosamente Tucho. O sea que este es el equipo que escribe todos los discursos que nosotros y todas las homilías, etcétera, escuchamos de parte del Papa Francisco. Muy interesante la revelación esta. Bueno, ¿y qué pasa ahora con los SS? Volvamos al nazismo. Bueno, pues esta es una de las 3 noticias que me quedan por comentar. Resulta que hace poco fue el funeral de Pirke, un criminal de guerra nazi que murió en Italia, está condenado a cadena perpetua, y hubo una especie de mitin de repudio. El carro fúnebre fue atacado por la gente, golpeado, puñetazos, etcétera. Y el periodista italiano Arrigo Petacco trata de explicar cómo este asesino que mató a más de 350 inocentes en las fosas ardeatinas cerca de Roma había sido preparado, había sido iniciado a actuar sin desobedecer. Y entonces dice que aunque es escandaloso el hecho, hay que comprender cómo eran formados los SS,
O sea que era un cuerpo de élite de la Segunda Guerra Mundial, que fue el más fanático, el más cruel, el más odiado, pero también fue el más disciplinado. El cuerpo negro, o Das Schwarze Korps, cuyas iniciales eran SS, que quiere decir escuadras de protección, había aparecido en el año 25 como guardaespaldas de Adolfo Hitler. Él había tomado como modelo a los de Benito Mussolini, incluso la camisa negra, saludo romano. Cuando se convirtió en Führer del Tercer Reich, Hitler le dio la orden a Himmler de que transformara este cuerpo de esta unidad militar, que distinta al resto del ejército, a la Wehrmacht, con grados y uniformes diversos, como había ocurrido en Italia con la famosa milicia fascista, que se distinguía del ejército italiano. Y bajo la guía de los SS, bajo la guía de Himmler, los SS se transformaron rápidamente en una especie de sombra, de dominio, de dirección absoluta, que controlaba los servicios secretos y controlaba sobre todo la defensa de la raza, los campos de exterminio, los genocidios programados de los hebreos y de los que ellos consideraban como razas inferiores, incluso las deportaciones en masa de ciudadanos europeos como esclavos. En el diseño de Himmler había una especie de una manía por crear una raza pura como única célula de una especie de aristocracia militar que habría dominado el nuevo mundo europeo. Y el poder de los SS era inmenso. El único que podía darle una orden a los SS, aparte de Himmler, era el Führer, o sea, Hitler, según el mismo Goebbels, que escribió en su diario: ninguno de nosotros está privado de un secreto miedo hacia los SS. Pero el ser SS no era fácil, había que tener una garantía política. Los criterios de selección eran muy severos, los voluntarios, porque hay que decir que todos eran voluntarios, ni siquiera el 10% pasaba las pruebas para poder entrar, y tenían que jurar una fidelidad ciega y absoluta a Hitler. Debían demostrar que eran puros arianos, y tenían que ser un árbol genealógico que debía llegar hasta el año 1750 para demostrar que eran de pura sangre ariana. O sea, después incluso les tatuaban en el brazo izquierdo su grupo sanguíneo para evitar que su sangre fuera contaminada, entre comillas, lógicamente, por otra sangre. O sea, esta especie de pureza de la raza era una especie de manía. Un SS podía casarse solamente con una chica de raza ariana, y debía, si partía hacia el frente, debía dejar por lo menos un hijo varón para poder continuar con la pura sangre alemana. Incluso para que esta sangre alemana no se perdiera, había una especie de casas de placer donde mujeres arianas voluntarias se prestaban a las necesidades sexuales de los SS para crear y que lo hicieron a decenas de miles de niños, los llamados hijos del regimiento, de pura raza, según ellos, que después al terminar la guerra terminaron en orfanato. Ahora, quien entraba en el cuerpo negro de los SS seguía un entrenamiento intenso con virtudes morales hitlerianas. Lo convertía en una especie de robo programado para asesinar y para obedecer. O sea, incluso había una especie de religión casi medieval. El juramento de SS se celebraba a las 12 de la noche en la catedral de Brunswick, en Baja Sajonia, iluminada por antorchas frente a la tumba del emperador Enrico I, que Himmler había escogido como patrón de los SS. La fórmula era la siguiente: tenían que gritar: a ti, Adolfo Hitler, juro fidelidad y valor; a ti y a todos los que tú designes como jefes, prometo obediencia hasta la muerte. Y esta organización estaba disciplinada y codificada hasta los más pequeños detalles. Incluso en las máquinas de escribir había una tecla especial que no tenía otra, donde figuraban las siglas SS en forma de como si fueran dos rayos. Y la tarea principal de ellos era la ideología nazista y la ejecución de todas las órdenes, cualquiera que fuera. Incluso los soldados de la Wehrmacht les temían. Durante la guerra hubo grupos que
se distinguieron por su criminalidad tan grande, fanática. Y después cuando Hitler tuvo incluso que renunciar a la pureza racial, entre comillas, y se hicieron grupos de SS de otras razas, vuelvo las comillas, como los grupos de Carlomagno, compuesta por voluntarios franceses, holandeses, belgas y holandeses, incluso un grupo italiano, todo siempre voluntario. Y hay que decir que el grupo de Carlomagno francés fue la última unidad que se encargó de la defensa del búnker de Berlín, y estos no eran arianos, sino franceses, y fueron los últimos 2 SS que condecoró Hitler con la Cruz de Hierro. Ahora, el cuerpo de los SS gozaba de una impunidad total. Los SS no podían ser enjuiciados por nadie, por ningún tribunal, solamente por su comandante. La palabra mágica que los autorizaba a hacer cualquier cosa, cualquier crimen, es orden del Führer. Y entonces Arrigo Petaco llega a la conclusión de que la masacre de las fuerzas argentinas fue provocada exactamente por una orden del Führer. Y el capitán Erich Priebke, que fue quien se encargó de asesinar a 350 inocentes italianos, pues simplemente no podía desobedecer porque no estaba programado para desobedecer. Él era un gran hombre que tenía que, como un autómata, obedecer a la orden criminal que viniera del Hitler. Sabes, a propósito de este tema racial, que es muy controvertido, ¿no? Ya el caso de hablar de la raza aria solo para los alemanes es bastante discutible. Los iraníes se consideran incluso más arios que ellos, ¿no? Hace poco acudí a una conferencia muy interesante de un especialista sueco sobre temas del fascismo y el racismo, y contaba que cuando los nazis ocuparon Noruega, bueno, Hitler estaba fascinado con los nazis noruegos, ¿no? Por cierto, una de las cantantes de ABBA es hija de estas mezclas casi forzadas entre alemanes nazis y pueblos todavía más puros. Pero el problema del movimiento nazi noruego es que se sentían ocupados por un movimiento judío. Para los nazis noruegos, los alemanes eran medio judíos, ¿no? Entonces ese es el relativismo del concepto de las ideas raciales, ¿no? Que siempre va a haber una raza que se considere todavía más pura que la de aquellos que se consideran puros en sí mismos, ¿no? Bueno, dejemos a los nazis y pasemos a Assad. Pues mira, la destrucción del arsenal químico de Bashar al-Assad ha comenzado ya. El dictador de Siria ha reconocido incluso sus errores, pero no todos, sobre todo solo los que tienen relación con las armas químicas. Como destructor de su país, se ha descubierto que con las armas químicas pues lo hacía más rápido y así hoy tenía mejores resultados, pero gracias al acuerdo de las Naciones Unidas pues ya él dejó de matar con armas químicas, pero sigue matando con otras armas. Y o sea que esto con la venia de Moscú, esto le ha provocado de que ya la prensa no habla de sus crímenes, la prensa no habla de sus asesinatos, y él continúa matando gente, continúa, simplemente que no lo hace de una forma química. Y ahora, por ejemplo, hay que recordar que el padre hizo más o menos lo mismo. Por ejemplo, en el año 1982, cuando su padre, del cual él heredó el trono, se puede decir, supo que en la ciudad de Hama se había preparado una reunión de opositores, esperó a que todos se reunieran allí, después rodeó el pueblo, lo bombardeó y murieron 20.000 personas. Fue un crimen que quedó en silencio, pero no hubo armas químicas, fueron simplemente bombas. Y entonces actualmente ya han muerto más de 110.000 personas, hay 2 millones de refugiados, hay 5 millones de desplazados, y es como si no hubiera pasado nada ya. Todo el mundo tranquilo porque este señor decidió destruir las armas químicas, lo cual es una cosa que realmente me impresiona mucho. Estoy de acuerdo contigo, es una cosa evidente de que son los grandes poderes que a su vez han quedado, entre comillas, bien, se destruyen las armas químicas y un dictador puede seguir asesinando a su pueblo. En definitiva son los pactos que hay. Él es una figura apoyada por Rusia, apoyada por Irán, y entonces parece que nadie se quiere meter en el fondo con él, o los que se meten son casi tan peligrosos como él mismo, ¿no? Pasemos a las Olimpiadas de Sochi. Resulta que la llama olímpica
violaciones de los derechos humanos cometidos en Rusia es el tema de la campaña lanzada por Amnistía Internacional. Boicot sobre los derechos humanos. Hay que decir que se preparan 3 grandes acontecimientos en el mundo, pero por ejemplo en Qatar, que Qatar va a investir 73.000 millones de euros en los mundiales de fútbol del 2022, tiene un éxito asegurado por un ejército de modernos esclavos inmigrantes. Y los sindicatos denuncian que son trabajadores que trabajan en labor forzado, abusos y muertes blancas. En Brasil han desplazado a 130.000 habitantes de la favela para dar espacio a las infraestructuras de los estadios para el Mundial de Fútbol del 2014. Pero bueno, resulta que hay tantos escándalos, tantas protestas y tantos gastos astronómicos en Rusia, Brasil y Qatar, que vemos que la antorcha olímpica invernal de las Olimpiadas de Sochi en el Mar Negro voló por el espacio, por la estación internacional y regresó a la Tierra el 11 de noviembre. Pero aparte de esa parte espectacular, los primeros Juegos sobre la nieve rusa, como otros eventos deportivos mundiales en preparación en Brasil o Qatar, están afligidos por costos astronómicos, escándalos y protestas. Para las Olimpiadas de Sochi, que van a ser del 17 al 23 de febrero del 2014, pues Vladimir Putin ha tirado la casa por la ventana, 33.000 millones de euros. Claro, estos Juegos de Sochi serán los más caros de la historia, pero Putin habló solamente de 4.600 millones de euros de inmuebles deportivos, porque la mayor parte se va a gastar en infraestructuras como aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y 43 hoteles. Pero según la agencia económica de Bloomberg, el círculo cercano al presidente ruso se va a mojar. Acuérdate la frase, tiburón se moja pero salpica. Y así un amigo de infancia de Putin, que es Arkady Rotenberg, es el que se dice que se ha metido en el bolsillo algunos millares de euros. Los opositores, Leonid Martinushkin y Boris Nemtsov, están convencidos que Sochi costará 17.000 millones y medio de euros, y otros 19.000 han ido a parar a manos sucias. Pero hay el temor de los atentados. Los servicios secretos rusos están trabajando desde hace años un sistema SORM, ¿no?, que va a intersectar todas las comunicaciones de las personas presentes en Sochi, e incluso hasta de los atletas y los equipos, los periodistas. Y la organización Human Rights Watch ha denunciado el sistema de explotación de los inmigrantes para construir la Villa Olímpica, el estadio y el centro de prensa. Incluso los grupos de defensa de los homosexuales piensan organizar protestas clamorosas contra la ley rusa a propósito de los homosexuales. Y el campeón de patinaje en hielo neozelandés, Black Kellerup, que es gay, anunció que él va a competir con el símbolo del arco iris sobre el pecho. Yo noto con respecto a Rusia que hay una campaña del movimiento homosexual internacional muy fuerte. Yo no soy una persona favorable a Putin, pero no dejo de ver las manipulaciones grandes que existen, y sobre todo Amnistía Internacional se ha desprestigiado mucho últimamente, de una organización que luchó tanto contra las dictaduras militares, sobre todo las de derecha. No fue tan fuerte su lucha contra los regímenes totalitarios. Hubo algún apoyo, pero no en la misma dimensión ni el mismo apoyo que recibieron todos los que se oponían, a veces habiendo sido gente de armas tomar a las dictaduras de derecha. Ya ha pasado de aquella época, del siglo pasado, de unos valores que realmente eran respetables, a una obsesión con el tema de los homosexuales, con el tema de las peleas dentro de los matrimonios, más preocupada en encarcelar que en liberar cuando se trata de un tema de pelea de matrimonio y demás. Y en cuanto al tema de los homosexuales en Rusia, a mí me llama la atención la cantidad de
de gente que se moviliza contra una ley que se basa en una cultura. Ahora hace poco también los ucranianos, los georgianos que escribieron un documento pidiendo que se respete su visión de lo que es la homosexualidad o la heterosexualidad. Todo el mundo se moviliza con este tema, pero cuando se da una olimpiada en China, donde descaradamente se aplastan los derechos de los uigures, de la gente del Tíbet o de la misma población china, nadie dice nada. Entonces este escándalo con el tema de la homosexualidad lo único que hace es desviar la atención sobre los problemas graves que hay realmente, que tú los has señalado, problemas de corrupción o otros problemas que no se hablan, de la represión real que existe desde el aparato de poder contra la disidencia, de la manera en que se amarran los medios. Sobre eso, ese es el tema en que hay que centrar la fuerza, no estos escándalos que lo que van es contra una visión que se opone a la homosexualización a través de la cultura y la propaganda. Esa es la posición real del Estado ruso, y yo personalmente creo que hay que respetarla, como hay que respetar las posiciones y las decisiones y las políticas sexuales que tengan los países de Europa Occidental, cada uno con su política, ¿no? De todas maneras, Félix José, yo te agradezco muchísimo la interesantísima selección informativa, porque es que no solamente es información, es conocimiento. Son temas apasionantes que tú has traído en este día 16 de noviembre del año 2013, en este sábado, que ya es de noche aquí en Suecia, supongo que también en Francia. Muchas gracias por la información que tú das, y yo estoy invitando a todos los que nos escuchan a que se acerquen a tu página digital, a la página de Félix José Hernández, a que revisen la página de Cuba Nuestra, a que revisen nuestro canal en YouTube y dejen sus opiniones para que sean parte de este diálogo, que comenten las noticias o las opiniones que hemos expuesto aquí nosotros. Pues que tengas un feliz fin de semana, Félix José, tú y los tuyos allá en París. Pues amigo, mis crónicas siempre se pueden encontrar en cartasofelia.com. Gracias a ti, mis mejores saludos de París. Aquí también es de noche ya, y también para todas las personas que nos escuchan, que tengan un buen fin de semana. Comment sécher ma chemise? Ouais, sans pas zen, tu sais, je peux l'enlever moi-même.